nos hemos quedado pensando en este proceso de los movimientos regionales y este esfuerzo que están haciendo primero para enfrentar un Congreso que los quiere anular, que los quiere desaparecer, pero que no ha podido. Han echado para atrás, han reculado, se han dado cuenta que no pueden vulnerar los derechos políticos de decenas o centenares de miles de personas. Y luego lo segundo es esta alianza que establecen con un partido nacional. Partido nacional en la medida que el Jurado Nacional de Elecciones ha aceptado al PRIM, un partido nuevo, entre los que estarán en el partidor en las próximas elecciones del 2026. Rudecindo Vega, que ha sido exministro de Estado, pero que además es un hombre de la región Amazonas, que tiene una mirada muy regional, quizás nos pueda compartir su reflexión en relación a estos movimientos regionales y las alianzas. Ojo, nadie quiere poner a los movimientos regionales y endiosarlas, que también tienen sus dificultades y sus problemas como todos, pero de ahí anularlas. ¿Qué dices tú, Rudecindo Vega? Bienvenido, siempre es un gusto conversar contigo. Buenos días. Rudy Vega, ¿cómo estás? Buenos días, ¿nos escuchas? Sí, buen día, Carlos. Ahora sí te escucho. Gran abrazo y saludarte a ti y a través tuyo a tus televidentes. Mira, partir por lo siguiente de lo que te acabo de escuchar. Los políticos nacionales, regionales o locales tenemos buenos y tenemos malos y tenemos recontra malos, ¿verdad? Igual ocurre con las organizaciones políticas. Yo siempre hablo y trato de insistir que quizás lo que no hace bien a los movimientos regionales es que se les llame movimientos regionales. Okay. En realidad son organizaciones políticas regionales, como las organizaciones políticas nacionales, y hay que darles ese trato porque como los dices movimientos es una suerte de menosprecio y lo tratas como algo menor. Y de lo único que tienen menor es el ámbito de su intervención. Y como te digo, hay movimientos que se han caracterizado por promover la participación democrática, hacer buena gestión, como hay otros que en realidad se han dedicado a las malas prácticas y a la corrupción generalizada también en sus zonas y a ser muy inútiles, ¿no? Entonces hay de todo, pero lo que se ha tratado de hacer desde el Congreso, pero felizmente no han podido, es eliminar a los movimientos regionales. Y claro, tú no puedes, mediante una norma, disolver organizaciones que los propios ciudadanos han decidido crear. Recordemos además, Carlos, que las organizaciones regionales se crean ante la falta de representatividad de los partidos políticos en sus departamentos. Sí, claro. Y por eso es que cuando los partidos no representaban a los departamentos, aparecen estas organizaciones regionales. Pero les pusieron un límite. Ustedes no pueden presentar candidatos, como son regionales, no pueden presentar candidatos al Congreso. ¿Por qué? Porque los congresistas tienen representación nacional y no regional. Entonces, al ponerles ese límite, las organizaciones regionales no podían hacer alianzas con las organizaciones nacionales. Legalmente, pero realmente eso ha sido común en todo proceso electoral. En todo proceso electoral, las organizaciones regionales han hecho alianzas, de hecho, con las organizaciones políticas nacionales. Yo creo que ese es un tema que hay que corregir para el futuro. Es un tema que está pendiente y más bien lo que se tendría que hacer es, reconociendo la existencia de estas organizaciones políticas regionales, darles la posibilidad que tengan los mismos derechos y obviamente los mismos impedimentos y prohibiciones que las organizaciones políticas de carácter nacional. Totalmente de acuerdo, Rudy. Y de lo que has dicho, algunas precisiones que quiero que me ayudes. Primero, el intento del Congreso deslegitimado como este de intentar mediante una norma tirarse abajo cualquier oposición política, Rudy. Es decir, saben que no están en las regiones, saben que en muchos casos
la gente no los quiere a los partidos nacionales en las regiones, por eso buscan los movimientos regionales o esta disquisición que haces tú de organización política regional, que me parece valiosa. Pero el cuajo, Rudy, del Congreso de la República de querer tirarse abajo los movimientos regionales es inaceptable. Totalmente, pero más aún, esta podredumbre que hoy está en el Congreso tienen otros intereses más mezquinos todavía, Carlos. Porque fíjate, ahora ellos han logrado ya, porque ya está aprobado, la reelección de los congresistas. Por lo tanto, los actuales congresistas pueden ser reelectos o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Incluso han aumentado en 60 más en la Cámara de Senadores para poder ser reelectos. Pero muchos de ellos no van a ser reelectos, muchos. Entonces, ¿a dónde van a ir? Fíjate que las elecciones van a ser casi coincidentes, las regionales municipales, sí, con las nacionales el 2026. Sí. Entonces, muchos ya están apostando a ser candidatos en sus regiones o en sus provincias. Entonces, lo que están haciendo es preparando el terreno para ser reelectos como diputados, como senadores, como gobernadores regionales o como alcaldes. Ese es un panorama mucho mayor, o sea, el espectro de intencionalidad política es más amplio. Y entonces los congresistas, ¿qué es lo que dicen? Pero para yo poder tener más posibilidades de ser electo gobernador regional, tengo que bajarme a los líderes regionales. Así es. Y tengo que desaparecerme a las organizaciones regionales. Entonces hay una intencionalidad mucho más perversa todavía dentro del interés que ellos han tenido. Felizmente no han podido, felizmente no lo han logrado. Y hoy muchos de ellos que quieran ser candidatos pues van a tener que disputar con los líderes locales y regionales, ¿no? Buen punto, Rudy. Y quizás algo que también hay que decir es la argumentación que usa el Congreso, argumentación falaz, para mellar a los movimientos regionales, cuando dicen la alta volatilidad, la poca institucionalidad y una naturaleza, esto es lo peor, una naturaleza poco representativa. Y lo que quería plantearte es lo siguiente: entendiendo que los movimientos regionales también tienen problemas que tienen que resolver en sus internas, creo que la garantía de los movimientos regionales de ir adquiriendo esa legitimidad es que sus cuadros pasen por un intenso proceso de capacitación en gestión pública, Rudy, que no sea solo voluntarismo, buena intención, ganas de hacer cosas por su región, sino que sean auténticos gestores en sus regiones. Sin la menor duda, la carencia de conocimiento. Mira, la gestión pública, Carlos, de ahora no es la misma de hace 20, 25 años atrás. Se ha vuelto muy compleja, se ha vuelto muy complicada de entender. Fíjate, hace unos 25 años atrás, en los 90, el presidente Fujimori se le ocurría hacer un puente, llamaba a los ingenieros, les decía, hagan el expediente técnico de frente, el Ministerio de Economía da el presupuesto y se hacía la obra, se contrataba y se hacía la obra. Pero cuando saliendo ellos ya del gobierno a partir del año 2001, se implementa el Sistema Nacional de Inversión Pública. Para hacer solamente llegar a la etapa de expediente técnico, Carlos, desde la idea del proyecto hasta el expediente técnico se le demoraban 7, 8, 9 años, sí, claro, en puro estudios, sí, en puro estudios, nada, no movían ni un poquito de tierra. Y luego ya venía la obra que podía demorar también unos 2, 3 años. Entonces estábamos hablando que podían pasar alcaldes, ministros, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, y no habían movido una sola piedra. Entonces, ¿y eso por qué? Porque se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Administración Financiera, el nuevo Sistema General de Presupuesto, el nuevo Sistema de Planificación, es decir, los nuevos sistemas de gestión pública lo volvieron muy complejo. Se han hecho una enorme cantidad de parches en cada uno de los sistemas a lo largo de todos estos 20 y tantos años.
hoy tenemos, o sea, si era confuso a su inicio, hoy es más confuso con tanto parche. En realidad, cuando uno piensa y dice, y la inversión pública, ¿cómo los Juegos de los Panamericanos se pudieron hacer tan rápido? ¿Sabes cuál fue la razón, Carlos? No solamente, vamos a decir, la capacidad de Carlos Neuhaus, sino lo que ahí el Perú decidió. Sí, lo que ahí el Perú decidió fue lo siguiente: ninguna norma de inversión pública del Perú se aplica, ni las de contratación, ni inversión pública, ni financiamiento, ni presupuesto, nada. O sea, se convirtió en una isla. Se va a aplicar la ley del país que contrata con nosotros. El tema de las licencias municipales, regionales, todo se cancelaron. Claro. Entonces, fíjate, el Perú lo que tuvo que hacer es, y vamos a decirlo, renunciar a sus leyes para que se hagan las obras. Bueno, y si eso funcionó, ¿por qué entonces no renuncian a todas las trabas burocráticas que existen o se hace un tema más simple? Pero Rudy, permíteme, ¿tú puedes creer que el hospital de Andahuaylas tiene 12 años y no lo terminan? La línea 2 del metro de Lima no es una expresión de lo que estamos hablando, de este desastre con más de 10 años para una línea de metro, Rudy. Sí, Carlos, mira, yo te cuento como anécdotas. Cuando yo estuve en el Ministerio de Vivienda, yo tuve y nadie que creía en estos temas de inversión, habían 5 obras para Lima para abastecer de agua y tratar las aguas residuales en Lima, habían 5 proyectos y el Estado no tenía la plata. Entonces la única posibilidad era hacerlo por inversión privada. Entonces yo solicité el año 2005, finalizando el 2005, solicité que ellas vayan a Proinversión. Cuando regresé el 2017, fui a CEAPAL como presidente de CEAPAL, 3 de esos proyectos que yo había dejado el 2005 todavía estaban en estudios, revisándose y reasignándose. Ahora que hablo contigo, fíjate, yo salí de CEDAPAL hace 7 años, hoy que hablo contigo en este momento, siguen en estudios. Increíble. En Proinversión. Entonces, y se da la vuelta, y no hay manera. Y esos proyectos servirían para proteger la ciudad de Lima de cualquier huaico como fue el año 2017 y serviría para dar agua a gente a la cual todavía no llega porque no hay el agua acumulada, ni el agua tratada, ni las redes para distribuirlo. Claro. Fíjate, un elemento tan vital, lo que tú cuentas del hospital de Andahuaylas, y así podríamos hacer una lista y simple y llanamente como Condorito saltaríamos de espalda el espanto. Totalmente. Rudy, ¿qué tiempo estuviste tú al frente de CEAPAL? Un año estuve ahí y me tocó pues te cuento yo otra anécdota para que veas lo curioso, Carlos. Cuando vino este gigantesco huaico que nos dejó 3 días sin agua, nosotros una semana antes llegaba al directorio de CEDAPAL una propuesta de campaña para hacer frente a una sequía en Lima. ¿Ya? Y nosotros monitoreábamos permanentemente en directorio con los técnicos, contratando con consultores muy conocidos, y todos nos hablaban de una sequía. O sea, CEDAPAL se estaba preparando para una sequía, esperando tomar decisiones para esa sequía. A la semana vino el aluvión. Tremendo. O sea, con eso lo que quiero decirte es que ni siquiera técnicamente estamos preparados. Justo entonces, te preguntaba por esto, porque hoy día El Comercio ha abierto su portada con una nota sobre CEDAPAL que señala que se han reportado 123.000 horas de corte de agua en los últimos 2 años, Rudy, debido a obras que estaban planeadas, pero muchas de las otras obras han sido emergencias que había que atender. ¿Qué te dice esto, Rudy? No, y también seguramente hay que sumar, por ejemplo, la enorme cantidad de redes muy antiguas, Carlos, ¿no? Sí. O sea,
Mira, en Lima tenemos redes tendidas que tienen 50, 60, 70 años y no hay una política de inversión para reponer redes. Fíjate, Sedapal, con todo el esfuerzo que hace, su presupuesto para reponer redes en un año no llega ni al 1%. Con eso te estoy diciendo que si Sedapal quisiera reponer redes de manera importante, tendrían que pasar 100 años más. Imagínate. Entonces son esos datos que nos deberían de llevar a hacer ver la emergencia que tiene el abastecimiento de agua, el servicio de agua en toda Lima metropolitana, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Y eso no se lo aborda de esa manera, se prefiere atender parcialmente, puntualmente y con parches, ¿no? Pero además, Rudy, hay indicadores clarísimos y medibles de cuánta agua se pierde debido a las tuberías antiguas. O sea, sería una inversión que a la larga generaría un ahorro de agua importantísimo, más allá, por supuesto, de la calidad de la misma, ¿no? Y mira, y te doy ahí otro dato más, de estas cosas que a veces no se los atienden. Logramos que con las obras estas que yo había llegado, 2 se hicieron. Te dije que 2 proyectos se hicieron en el gobierno ya de Alan García, que es la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada y la planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira. O sea, pero tú sabes qué es lo que ocurre con eso. Esas están concesionadas, lo operan 2 empresas internacionales. Claro. Se trata el agua y a 5 kilómetros dentro del mar se la bota. Y por eso Sedapal le paga tanto a la empresa de Taboada como a la de La Chira, juntas las 2 concesiones son cerca de 500 millones de soles al año. Con eso lo que te estoy diciendo es que todos los años, desde hace más de 15 años, Sedapal está botando agua tratada al mar, cuando esa agua tratada debería de servirnos para irrigar, para regar, para y nos permitiría ahorrar el agua potable que podría llegar a más gente. Totalmente. Rudy, para que veas la irracional. ¿Por qué no hacemos una cosa y abordamos estos temas en una conversación otro día aquí en estudio, si te vienes para conversar? ¿Te parece? Encantado, Carlos, encantado y con muchísimo gusto. Gracias. Gran abrazo. Te esperamos entonces en cualquier momento. Rudecindo Vega, ex ministro de Vivienda y es presidente del directorio de Sedapal, que estaba con nosotros y con quien hemos hablado de los movimientos regionales y enganchamos un poquito con el tema de Sedapal. Además, Rudecindo es de la región Amazonas, por lo tanto entiende perfectamente la necesidad de una descentralización potente que nos aísle de este centralismo atosigante, torpe, que no genera nada más que problemas en el tiempo y unas brechas cada vez más difíciles de salvar en todos los ámbitos. En infraestructura, por lo menos, quedó claro a partir de lo que nos contaba Rudecindo Vega.